¿Veis la diapositiva? Sí, sí, adelante. Venga, pues David, muchas gracias por la invitación a este curso de una herramienta que nosotros consideramos que es esencial, porque al final si tenemos integrada la información, pues posiblemente nos permita estar más coordinado entre todas las unidades que trabajamos en el ministerio. Entonces, en esta presentación la he dividido en 6 apartados. En el primero intento explicar por qué nosotros tenemos información desde el punto de vista de nuestras competencias. En el segundo, justificar por qué tenemos información del sector y por qué esta es bastante relevante. Y luego comentaros los instrumentos que tenemos en la subdirección para la gestión de esa información, que son ARCA y ARIES, y terminar con unas conclusiones. La verdad es que sin haberlo hablado con vosotros, creo que la presentación está bastante bien coordinada con las anteriores, porque yo aquí me voy a centrar en los aspectos de origen de los datos y vosotros habéis explicado muy bien, Marta, cómo se integran esos datos en SIES y luego María, la base fundamental para que el resto de unidades podamos integrar datos sobre ganadería, que es que tengamos la información de SITRAN como base, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿por qué tenemos o por qué la Subdirección General de Medios de Producción Ganadero tiene datos que pueden ser importantes para Sitran? Pues por una parte viene determinado por las competencias que nosotros tenemos, que según el Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio son las de conservación, selección, mejora, reproducción y material genético de especies ganaderas, y muy específicamente las relacionadas con la protección, la conservación, uso sostenible y difusión del patrimonio genético de las razas ganaderas españolas. ¿Vale? Esto en resumen y traducido al román paladino es que en el área de zootecnia nos dedicamos a la gestión administrativa en la Administración General del Estado de la mejora ganadera y de la conservación de los recursos zoogenéticos. Esto lo quiero remarcar, ¿no? Porque a veces hay confusión. Nosotros nos dedicamos a la gestión administrativa. Nosotros no gestionamos ni programas de cría, ni recogemos aquí información directa de los ganaderos, ni tenemos personal trabajando en la mejora genética o la conservación de las razas. Luego, más comúnmente se nos conoce como los de las razas, ¿vale? Y ahí lo que voy a intentar también durante esta presentación es, pues, indicaros que nuestro trabajo va mucho más allá que reconocer razas o gestionar razas, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Que es las principales actuaciones que hacemos en este área. La primero yo creo que es común en muchas unidades del Ministerio, que es la coordinación con las comunidades autónomas en nuestro área de actividad, en este caso en el de la cría animal. Y dentro, o para llevar a cabo esa coordinación, tenemos una comisión nacional en la que efectivamente aprobamos las razas de ganado, ¿no? Y a partir de ahí, pues el papel de las razas es un papel secundario, ¿no? De instrumento base para después desarrollar el resto de actuaciones. Desde un punto de vista administrativo, nosotros reconocemos asociaciones de criadores de ámbito nacional y sus programas de cría. Aquí somos un poco diferentes a la mayoría de unidades del Ministerio, ya que tenemos gestión directa con las asociaciones de criadores. Es decir, esto no está transferido a las comunidades autónomas, sino que hay una parte que todavía seguimos llevando nosotros. Elaboramos un plan coordinado de control oficial junto con las comunidades autónomas, pero también nosotros, los propios funcionarios de la unidad, vamos a llevar a cabo los controles oficiales sobre las asociaciones de criadores que son de nuestro ámbito de competencia. Desarrollamos la normativa en materia de productos reproductivos y tenemos un plan de control oficial. En este caso, el control oficial sí que está completamente transferido a las comunidades autónomas. Llevamos aquí también a cabo el desarrollo de la normativa en materia de control lechero. Aquí tenemos otra comisión nacional específica para estas labores. Gestionamos también el programa de mejora para la resistencia al scrappy, del cual después deriva ARIES. Gestionamos ayudas con todos los dolores de cabeza que eso supone. Y luego gestionamos registros de actores que están reconocidos por las comunidades autónomas. También hemos desarrollado la normativa y promoción del logotipo 100% raza autóctona y luego llevamos a cabo la representación de España a nivel internacional. Y luego por las labores que todos nos tocan y que nos roban mucho tiempo de convenios, de contratos, recursos, encomiendas y sobre todo muchas reuniones improductivas. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? ¿No? Porque es decir, llevamos a cabo toda esa labor y esto tendría que tener pues una relevancia, ¿no? Para dedicar estos recursos y este personal a esta labor, ¿no? Nuestra principal prioridad es la conservación del patrimonio ganadero español, de las razas autóctonas españolas.
Y con el objetivo de que, como tiene unas características únicas, esas características únicas queden a disposición de las generaciones futuras para que las utilicen en caso de que sea necesario. Todo esto filosóficamente suena muy bonito, ¿no? Pero dicen, ¿y en la práctica esto sirve para algo? ¿No? Y aquí tenemos un buen ejemplo, que es el de este cerdito negro, el de un cerdo ibérico, una raza que durante los años 50 y 60 estaba en peligro de desaparición, porque en España se pasaba hambre y se primaba la producción de proteína de una forma rápida, y un cerdo que era muy graso, con una velocidad de crecimiento lenta, pues no interesaba. Ahora bien, cambiaron las condiciones socioeconómicas y en los años 80 apareció una clase media, y en los 70 una clase media con una capacidad de gasto importante que quería un producto que la diferenciase, ¿no? Un producto de calidad que después hemos sabido exportar. Y gracias a que ese cerdo no se nos extinguió en los años, o no fue sustituido en los años 50 o 60, ahora hemos sido capaces de generar una industria que en el año 2021 pues, generaba 853 millones de euros. Con eso quiero decir que esto no es filosofía, que esto tiene una aplicación y que en el futuro, si conservamos las razas, posiblemente las seamos capaces de sacar un provecho. Obviamente también tenemos otra serie de aspectos que son relevantes, ¿no? En la conservación del patrimonio ganadero, como puede ser aspectos de tipo histórico. Este es un rebaño de oveja merina, que es la oveja merina española, es la base de todo el merino que existe a nivel mundial, que es la raza ovina más importante. También tenemos en muchas ocasiones una importancia etnográfica. Lo que ves ahí es un caballo menorquín. Ese caballo menorquín es el actor principal de todas las fiestas populares en la isla de Menorca. Y luego también las razas de ganado autóctono muchas veces están adaptadas al aprovechamiento de recursos que de otra forma no podían ser valorizados. Por ejemplo, es el caso de las razas ovinas. Aquí os pongo una foto de la churra, pero estaría en la misma situación la manchega o la rasa, que generan un binomio ovino-cereal en el cual se puede aprovechar el rastrojo y además las ovejas ayudan a la fertilización del suelo. Luego tenemos otra vertiente que es la de la fijación de la población rural. Hay determinadas zonas de España, como pueden ser las sierras del Segura, donde poca actividad económica más hay que se puede realizar que no sea el pastoreo, en este caso con unas ovejas segureñas. Y luego tenemos la parte de producto diferenciado, en la cual, como tenemos razas con características únicas, pues tenemos productos con características únicas. Y para no remitirme ya al ibérico, que es un ejemplo muy manido, pues tenemos, por ejemplo, una torta del casar. Luego tenemos la parte económica de la mejora genética. Y aquí siempre traigo un ejemplo que es el más claro, que es el del bovino de leche, en el cual en el año 2018 dividimos la población de vacas en España entre aquellas que estaban en un programa de mejora genética y aquellas que no estaban en ese programa de mejora genética. Y ahí vimos lo que producía una vaca y otra. Lo que producían lo multiplicamos por el precio medio de la leche de ese año y al final lo que teníamos es que las vacas que están en ese programa de mejora genética pues estaban produciendo para ese ganadero unos ingresos brutos de 890 euros más por vaca, y en un rebaño promedio de 95 vacas pues de casi 85.000 euros. Por tanto, esto es una herramienta imprescindible para tener una producción eficiente. Y como tenemos una producción eficiente, podemos también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con los datos anteriores, lo que hicimos con los compañeros del área de medio ambiente es decir, bueno, vamos a ver la producción por litro de leche de una vaca que está en programa de mejora con una que no está en programa de mejora, ¿no? Y vimos que era sustancialmente inferior, de tal manera que si lo que hacemos es hacer que mantenemos el nivel productivo de ese año solo con vacas que estuviesen en un programa de mejora genética, pues al final reduciríamos un 8% tanto las emisiones de metano como las de amonio. Con todo esto quiero justificar, por una parte, que esto es importante en las competencias y que luego muchos de los ejemplos que he traído aquí se producen gracias a la recogida de datos. Y aquí, David, con tu permiso, lo que quería ya lanzar es la siguiente pregunta para los asistentes al curso y así probar que no me tienen como hilo musical, ¿no? ¿Vosotros creéis que para el sector, para los ganaderos, la información es importante a la hora de hacer mejora genética o conservación de razas autóctonas? Entonces, si me podéis poner en el chat una respuesta rápida de sí o no, ¿es importante la información para este sector? Juan nos dice que sí. Candela que sí. Vale, siempre, perfecto. Os he puesto una pregunta fácil, fácil, ¿vale? Porque si no, ¿para qué la iba a incluir como
para qué iba a incluir como apartado de mi presentación. Y es que la información es la clave en el sector de la mejora genética. De la mejora genética de la conservación de razas. ¿Y por qué? Porque al final esta labor la llevan a cabo asociaciones de criadores cuya labor se estructura en un programa de cría, es el catecismo que tiene cada asociación de criadores, en el que se establece cómo se debe recoger la información para dar respuesta a una pregunta básica de los ganaderos. Y esa pregunta básica de los ganaderos es, ¿qué animales voy a seleccionar yo como ganadero para obtener en la siguiente generación los animales más eficientes posibles para mi explotación? Y es una pregunta que se han hecho los ganaderos desde que empezamos a domesticar animales en el Neolítico y que hasta el siglo pasado se basaba fundamentalmente en la observación del ganado y en los conocimientos tradicionales que tenía el ganadero. Aquí os pongo una mujer ganadera, no por hacerme el guay, sino porque todo este sistema de mejora genética o de conservación de razas basada en información lo entienden mejor las mujeres que los hombres, por mi experiencia en las asociaciones de criadores. ¿Por qué? Porque son las que están más dispuestas a romper con la tradición, ¿vale? Y ese sistema se basa lo primero en tener muchos rebaños, en tener muchas ganaderías con muchos animales de los que recoger información. Obviamente, de recoger información que si estamos hablando de descendencia y de ascendencia, será información genealógica, por una parte, ese es el primer pilar en el que se basa el sistema de mejora genética. Y aquí información genealógica nos puede parecer que es una información que es sencilla de recoger desde nuestra perspectiva humana porque es recoger información de padres y de madres. Bueno, en el caso del ser humano algunas veces el padre está cambiado. En el caso del ganado, en función de la actitud o de la especie, pues es complejo. Pensar en una ganadería con 2.000 ovejas y 90, 100, 120 machos en los que no se hace control de cubriciones. Para evitar esos problemas, pues aquí tenemos una primera ayuda reciente, desde hace 2 décadas más o menos, que son los análisis de marcadores genéticos para afiliación, que mediante pruebas de ADN te permiten confirmar las genealogías. Y esa es la base del sistema. El segundo pilar es la información fenotípica. La información fenotípica son aquellos caracteres que nosotros queremos mejorar, que pueden ser en función de la especie o de la actitud, producción de leche, producción de carne, velocidad de crecimiento, y que pueden ser recogidos tanto por el ganadero como por técnicos especializados de las asociaciones de criadores. Y solo desde hace 10 años y en algunas especies tenemos otro tercer pilar, que es la información genómica, que es marcadores, multitud de marcadores genéticos a lo largo del ADN, que se llaman SNPs, que se analizan también por parte de laboratorios especializados en este tipo de análisis de marcadores. Aquí son, insisto, es información. Aquí no estamos haciendo edición genética o modificando genes. Solamente estamos recogiendo la información del genotipo de ese animal. Con toda esta información, tenemos unos tipos muy listos que lo meten todo en una tarea estadística y nos dan un valor que permiten al ganadero seleccionar los animales. Y obviamente cuando tenemos animales muy buenos, lo que podemos hacer es multiplicar su descendencia utilizando inseminación artificial o transferencia de embriones. En ese sentido, las asociaciones de criadores, ¿qué es lo que hacen? Recoger información de los ganaderos o de sus animales, transforman esa información y dan esa información al ganadero para que le haga dinero. Y ahí, salvando obviamente las distancias, las asociaciones de criadores tienen un sistema de funcionamiento básico muy similar al de estas grandes multinacionales que se dedican a captar nuestra información, tratarla y hacerla dinero, ¿vale? Y aquí había un titular que a mí me gustaba mucho, que era el de que el recurso natural más importante no es el petróleo, sino que son los datos, aunque ya me dicen que se queda obsoleto porque ya no son los datos ni siquiera, sino que es el algoritmo. Pues con todo esto, la información en el ámbito zootécnico es fundamental para llevar a cabo las labores de las asociaciones de criadores y nosotros hemos considerado que nosotros teníamos que recabar cierta información para distintas labores que después indicaré. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las 2 herramientas fundamentales que tenemos. Por una parte tenemos ARCA, que es el Sistema Nacional de Información de Razas, que lo tenemos regulado en el Real Decreto 45/2019. Luego tenemos un sistema que es mucho más específico, que es el Sistema Nacional de Información para la Identificación y Genotipado de Ganado Ovino, que da respuesta a las necesidades de un programa específico de selección frente al scratch. Empiezo con ARCA. En ARCA, aquí os detallo, según el Real Decreto, toda la información que tiene que contener. No obstante, lo más importante es que nos guardamos unas en la manga. Y es que dijimos que como mínimo tenía que tener información de todos estos ítems,
pero a mayores, y según va evolucionando nuestra capacidad o nuestro conocimiento, podemos ir añadiendo alguno más. Y aquí, ¿qué es lo que recogemos? Pues recogemos el registro de asociaciones de criadores, el catálogo de razas, los programas de cría, calendarios de certámenes de ganado o de pruebas de selección de caballos jóvenes, registros de todos los agentes que participan en esta actividad, centros de reproducción, laboratorios, bancos de germoplasma, centros cualificados de genética, también los centros de referencia. Luego también recogemos información del logotipo de raza autóctona, de publicaciones y también información para desarrollar el plan coordinado de control oficial. Y tenemos recogido que todas aquellas herramientas que necesitemos o utilidades para los usuarios, ¿vale? Arca, en un collage que hemos tenido que ir actualizando según íbamos añadiendo o eliminando alguna capacidad, es esto. Al final es una base de datos en la que aportamos información, tanto nosotros como Administración Central, como las comunidades autónomas, y sobre el sector, fundamentalmente, quien más información aporta son las asociaciones de criadores. También recogemos información de los centros de reproducción, de los laboratorios de genética molecular, de los centros cualificados de genética, y luego esa información nosotros la procesamos, la ponemos a disposición de las administraciones y del público, aquella que se pueda poner a disposición del público, y hemos establecido conexiones o interacciones pues, con Sitran, fundamentalmente para que nos valide los datos que cargan las asociaciones de criadores, con el CEGA, al que le transmitimos información para la gestión de ayudas, y como indicaba también Marta, pues comunicamos la información de ARCA a la FAO, a su sistema DADIS, que es un sistema, digamos, gemelo que el nuestro, pero a nivel internacional, y también para satisfacer determinados requisitos en materia de comunicación de información que nos establece la Unión Europea. Hemos seguido una serie de criterios o de principios en el desarrollo de ARCA. Lo primero es que la aplicación no tiene que ser un objetivo per se, es decir, no tenemos que tener una aplicación por tenerla, sino que esta aplicación lo que nos tiene que facilitar es nuestra labor administrativa, nos la tiene que hacer más sencillo. Luego, otro principio fundamental es que todos los agentes que participan en este campo de la mejora genética o la conservación del patrimonio ganadero tienen que estar registrados en ARCA, de tal manera que les podamos identificar, seguir y en algunos casos también controlar. Otro aspecto importante es que toda aquella información que tenemos en ARCA que pueda ser puesta a disposición del público, tiene que estar puesta a disposición del público en un formato que sea sencillo. De tal forma que, por ejemplo, todos los censos de las razas o los datos de control de rendimiento se pueden descargar en un Excel de nuestra base de datos de forma completa. Hay otros que no, que tienen que tener una protección desde el punto de vista de datos de información industrial o comercial. Y luego tenemos un mantra también que es que tenemos que mejorar continuamente la calidad de los datos. Y de ahí surge también muchas veces la interconexión con otras bases de datos, ¿no? Para verificar que aquello que nos están dando las asociaciones de criadores es correcto, ¿no? ¿Qué fuentes de información tenemos en ARCA? Pues por una parte, nosotros mismos actualizamos ARCA con información estática. Esta información estática es información relativa, por ejemplo, a características generales de las razas, ¿no? Introducciones que hacemos. Y esa información la tenemos dentro de Tridion. No es una aplicación aparte, sino que la tenemos en el gestor de información del ministerio. Actualizamos el catálogo de razas cuando hay razas nuevas, del registro de asociaciones de criadores y programas de cría de ámbito nacional, las que son de nuestra competencia, los calendarios de certámenes de ganado y los calendarios de pruebas de selección de caballos jóvenes, y también las asociaciones que tienen el logotipo 100% raza autóctona, así como toda la información relativa al logotipo con material promocional. Aquí indico que la actualización es continua, como en el caso de las comunidades autónomas, pero tampoco es una actualización que sea muy frecuente. Es decir, muchos de estos catálogos que tenemos o de estos listados se actualizan muy pocas veces al año. Las comunidades autónomas que hacen por su parte, pues registran las asociaciones de criadores y programas de cría de ámbito autonómico, los establecimientos de reproducción que autoricen, los bancos de germoplasma que registren, como los centros cualificados de genética o los laboratorios de genética molecular animal. También aquí se registran las entidades de control lechero y son esas comunidades autónomas las que van a cargar los datos de resumen de las actividades de control lechero. ¿Qué es lo que es más importante? Lo que realmente es más importante y que da valor a la aplicación en términos de seguimiento del sector, porque la información que cargan las administraciones es importante de cara, por ejemplo, a cumplir requisitos con la Unión Europea, es la información que nos cargan las asociaciones de criadores. En este caso,
Las asociaciones de criadores nos cargan la información una vez al año y pasa por un procedimiento de validación. Es decir, antes de que se haga pública y que se registre finalmente en la base de datos, nosotros verificamos que es una información que es coherente. Y luego, en el caso del ministerio, mandamos a un inspector de raza a que verifique que la información que nos ha comunicado la asociación de criadores realmente es aquella que se encuentra en la base de datos de la asociación de criadores. ¿Y qué datos nos comunican las asociaciones? Nos comunican los datos censales. Los datos censales son datos poblacionales, es decir, es el número de animales que se encuentran inscritos en el libro genealógico de esa raza, diferenciados por registros o diferenciados por comunidades autónomas, pero son datos de global, no son datos individualizados como los que pueden estar en Sitran. También datos de resultados de control de rendimiento, que nuevamente vuelven a ser medias, vuelven a ser datos de conjunto, de participación en certámenes de ganado, de participación en pruebas de selección de caballos jóvenes, de operadores del logotipo de 100% raza autóctona o de catálogos de sementales. Y luego lo que tenemos como información, que realmente es la que puede ser más interesante para SIES, es aquella información que va más al detalle. Y una de ellas es los listados de código REGA de explotaciones del programa de cría. ¿Y esto qué significa? Que las asociaciones de criadores una vez al año nos tienen que subir los códigos REGA de todas las explotaciones que participan en sus programas de cría. Esto lo verificamos contra REGA y después lo grabamos en ARCA. Y en el caso del bovino, y solo en la especie bovina, tenemos los listados de códigos de identificación individual de los animales de esa raza. En este caso lo que hacemos es cargarlo y lo verificamos con RIE. Y aquí surge la segunda pregunta que os quiero lanzar, a ver si estáis atentos, y es ¿por qué las asociaciones de criadores son las únicas que nos pueden dar la información sobre los animales de raza? Y también esa diferencia que indicaba María entre morfotipo y raza, ¿vale? Porque lo que estamos acostumbrados, al menos desde el punto de vista de los veterinarios, ¿no? Es que nos ponen esta fotografía, ¿vale? Y la siguiente pregunta, que al menos a mí me hacían en la facultad, me decían, ¿y eso de qué raza es? Entonces, esta es la pregunta que os quiero hacer a vosotros. ¿Esto de qué raza es? ¿Os dio tiempo a ver la foto? Juan dice que frisona. Es morfotipo frisona. La Ay, cuestión David, es tú te lo sabes, pero el si resto, si es raza frisona o no. ¿raza es raza, David? Yo creo que será raza cuando haya un calificador que haya calificado esa raza como tal dentro del Ahí, libro genealógico y ver también información de los parentales. ahí está, tú te lo sabes, ¿vale? Pues con esto que nos enseñaban en la facultad y nos preguntaban si un animal era de raza o no, pues no nos vale. Porque hay un reglamento comunitario, que es el de cría animal, en el que nos dice que una raza es una población de animales que sea suficientemente uniforme, que puede ser considerada otros animales de la misma raza, que una asociación de criadores haya decidido y acordado inscribir dichos animales en un libro genealógico, con indicación de sus ascendientes conocidos, a fin de perpetuar sus características heredadas a través de la reproducción, el intercambio y la selección en el marco de un programa de cría. ¿Esto qué quiere decir? Que solo son animales de raza aquellos animales que se encuentran inscritos en un libro genealógico de un programa de cría, y que los únicos que nos pueden decir si un animal es de raza o no, y de ahí la diferencia con el morfotipo, es una asociación de criadores. Por lo tanto, para definir si un animal es de raza o no, lo que tenemos que ver no es la foto del animal, sino son los papeles de ese animal. Papeles que han tenido que venir expedidos por una asociación de criadores. ¿Qué otra información nos aportan o qué otra fuente de información tenemos? Pues tenemos los establecimientos de reproducción, establecimientos que les tenemos registrados, nos los registran las comunidades autónomas, pero después cada establecimiento lo que hace es comunicarnos anualmente y se valida también por la comunidad autónoma el material reproductivo que ha producido o almacenado. Esto es información que no es pública porque está protegido por la normativa de protección de datos empresariales o comerciales, como la información que nos dan los laboratorios de genética molecular animal, que son los laboratorios que hacen esas pruebas de ADN, en el cual recogemos información de las pruebas analíticas realizadas y del material almacenado. ¿Qué es lo que nos gustaría hacer en el futuro? Pues en el futuro nos gustaría incorporar Power BI a ARCA, incluir los códigos de identificación individual del resto de especies y, por tanto, poder trasladárselos también a SIEX, y luego la comunicación de la producción amparada bajo el logotipo 100% raza autóctona, ¿vale? Pero esto de cara al futuro a nuevas encomiendas. Y luego, ¿para qué usamos la información de ARCA? Pues la información de ARCA ahora mismo la estamos utilizando para toda nuestra labor administrativa, desde el seguimiento del sector, de todos aquellos
agentes del sector. La utilizamos como criterio de concesión de ayudas, por lo cual tiene una importancia que es clave, tiene que ser información que sea siempre objetiva y que haya sido validada. La utilizamos para categorizar las razas. Tenemos el registro de asociaciones de criadores, el registro de establecimientos de reproducción, que estos dos registros se les tenemos que comunicar a la Unión Europea. También la utilizamos como criterio de selección para someter a entidades al control oficial, para establecer una jerarquía de cómo se tiene que hacer ese control oficial, para comunicar la información a FAO o a DADIS, así como para cálculos de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible que después trasladamos al INE. Incluso se utiliza, no nosotros, pero sí por facultades para docencia o investigación. Algunos datos de ARCA. Pues ahora mismo tenemos 188 razas en el catálogo nacional, gestionadas por 173 asociaciones. Estas asociaciones engloban a 108.000 o más de 108.000 ganaderías, de las cuales más de 42.000 participan en las actividades de selección y conservación. El número de animales en el libro genealógico está en torno a los 4,5 millones, de los cuales más de 2 millones se encuentran valorados genéticamente. Y luego tenemos casi 1 millón de hembras en control lechero, más de 500 establecimientos de reproducción que producen más de 18 millones de dosis de semen. Contamos con 27 laboratorios de genética molecular, 25 centros cualificados de genética molecular y 72 razas utilizan el logotipo 100% raza autóctona, ¿no? Este sería un poco los datos de resumen de toda la información que tenemos en ARCA. Y de esta información, ¿qué suministramos a SIEX? Pues por una parte suministramos catálogos, y aquí no me he querido meter y he estado bastante coordinado con Marta y con María, porque suministramos los catálogos de razas, suministramos también el catálogo de asociaciones de criadores, el de clasificación de razas. La clasificación de razas es determinar el estado de riesgo de extinción de esa raza. Tenemos de las razas integradas, que son razas foráneas, que no las categorizamos en ese sentido, las razas que no están amenazadas y luego una categorización de razas amenazadas en distintos niveles. Tenemos también otro catálogo que es el de tipo de establecimientos de reproducción, si es un centro de recogida de semen, de almacenamiento, un equipo de recogida de embriones. Sobre esos catálogos pasamos información. La información que pasamos es, por una parte, como tenemos el registro de asociaciones de criadores y como tenemos también los códigos REGA pertenecientes a cada una de esas asociaciones de criadores, como os indicaba Marta en el ejemplo, lo que hacemos es pasar la pertenencia de una subexplotación a una asociación de criadores. También, como sabemos, las asociaciones de criadores, qué razas gestionan, podemos suministrar así las razas que hay presentes en una subexplotación. Las razas, no el morfotipo, ¿vale? Así como la categoría que habíamos indicado antes en esa clasificación de razas. Y también vamos a pasar, en su caso, si una determinada explotación es un establecimiento de reproducción, el tipo de establecimiento de reproducción. Esa es la información que pasamos a nivel de explotación, ¿vale? Y que se va a ver reflejada en los pantallazos que os ponían María o Marta con un apartado específico en materia de cría animal. Y luego, sobre información individual de animales, única y exclusivamente podemos pasar información o podemos suministrar a SIEX información sobre animales de la especie bovina, que son los únicos que recogemos los códigos RIA de identificación individual. Por lo tanto, ahí lo que vamos a suministrar a SIEX es la raza a la que pertenece cada código de identificación individual y su categoría y la asociación a la que pertenece el animal, ¿vale? Y aquí lo que quería destacar es lo que ha indicado también Marta, y es que nosotros somos el topping de Sitran, ¿vale? Realmente, sin Sitran, SIEX no podría funcionar en la parte ganadera ni nosotros podríamos suministrar información, porque todo lo que hacemos es suministrar información sobre la información previa que ha suministrado Sitran. Y pasamos a la siguiente base de datos que tenemos. Esta es más sencillita, va a ser mucho más rápido, que es ARIES, el Sistema Nacional de Información para la Identificación y Genotipado de Ganado Ovino. Reglamentariamente tenemos recogido que esta base de datos tiene que recoger la identificación individual, raza y número de animales que participan en el programa de selección de resistencia frente al scrappy, los titulares de las explotaciones, los usuarios del sistema, en el que se incluyen los laboratorios de análisis, así como datos de muestras y resultados. Y Aries no es más que una aplicación que permite a las asociaciones de criadores que participen en este programa de selección genética para el scrappy ligar la información de las muestras que recogen en las explotaciones y que van a enviar a un laboratorio con la muestra física, de tal forma que cuando llega el laboratorio sobre esa información,
se va a añadir el resultado y se va a devolver el resultado a la asociación de criadores y al ganadero. Obviamente esto puede parecer que es muy sencillo. La única bondad que tiene Aries es que esta aplicación se desarrolló en el año 2005. En ese momento no había nada parecido ni a nivel público ni privado en España. De tal manera que se permitió gestionar de una forma muy eficiente el análisis de muestras de ovino a través de una digitalización de la información que se recoge en las explotaciones, que se envía al laboratorio y que vuelve. Por lo tanto, aquí, ¿qué fuentes de información tenemos? Por una parte tenemos las asociaciones de criadores, que van a cargar en Aries qué explotaciones participan en este programa de selección, los datos del donante, con la identificación individual y luego información sobre el mismo, sexo, raza, fecha de nacimiento, y luego también datos de la muestra, el número de tubo con la fecha de recogida. Esos tubos se envían a un laboratorio, le va a llegar esta información a través de Aries, y en Aries el laboratorio pues va a volcar la información del resultado del análisis y los datos del análisis que vuelven a la asociación y al ganadero. Para que conozcáis también un poco qué parámetros tenemos en Aries, ¿no? ¿Qué cifras definitorias tenemos? Pues por una parte tenemos ya más de 4,5 millones de muestras con datos en Aries, y anualmente estamos haciendo unas 85.000, 90.000 muestras o recogiendo información en Aries. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para mejorar el perfil de resistencia genética de las razas ovinas en España. Estos son datos del año 2018, pero aquí podéis ver cómo en la línea verde más oscura, que son los genotipos más resistentes desde el año 2005, han pasado de ser minoritarios a ser mayoritarios. Y por otra parte, cómo los genotipos que eran más sensibles se han reducido drásticamente, los que tienen una sensibilidad intermedia, y prácticamente han desaparecido los genotipos más sensibles. ¿Qué información volcamos así es? Pues por una parte tenemos un catálogo en el cual codificamos los resultados de las analíticas. Tenemos hasta 24 genotipos distintos, cada uno con su código. Luego volcamos información sobre los códigos REGA o con los códigos REGA de las explotaciones que participan en el programa de selección genética. Y luego, en el caso de los animales, volcamos la información del resultado de la analítica de cada animal. Y con esto, como os comenté, Aries va súper rápido. Las conclusiones que sacamos es que, por una parte, lo que os queremos que os quede fundamental como conclusión de esta charla es que la recogida, tratamiento y uso de la información son las bases de la actuación en materia de cría animal, tanto mejora genética como conservación de razas. El objetivo que tenemos con ARCA es digitalizar buena parte de las actualizaciones, de las actuaciones que hacemos en materia de gestión administrativa, en materia de cría animal, para facilitarnos la vida, que la principal fuente de información de ARCA son las asociaciones de criadores, y que nuestro objetivo de cara al futuro es mejorar la calidad de esta información y obviamente la puesta a disposición para su posterior utilización, tanto por nuestra parte como por cualquier usuario externo. Y en cuanto a Aries, pues es una aplicación para la gestión del envío de muestras al laboratorio y los resultados al ganadero. Y aquí queríamos aprovechar también para lanzar nuestra pequeña carta a los Reyes Magos de qué esperamos de SIES, ¿no? De qué es lo que nos ilusiona de este proyecto, que lo que buscamos al final es que, si podemos integrar la información, pues que tengamos una mejor coordinación en la aplicación de todas las políticas del Ministerio y mejorar la calidad de la información que todos manejamos. Y obviamente que esa explotación ya a nivel particular pues nos permita mejorar la definición de nuestras propias políticas y la aplicación de las mismas. Y nada, espero no haberos aburrido mucho, y ahora quedo a vuestra disposición en caso de dudas.